Hola, buenas, mi nombre es Stephen Galvez. Hoy les voy a dar la clase de estructura y funcionamiento neuronal, que es la clase número 2 en cuanto a la clase de neuroanatomía. Haciendo un breve repaso sobre la primera clase, y que básicamente lo que vimos en la primera clase solo fue la división, subdivisión del sistema nervioso, podríamos decir entonces que el sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A la vez este mismo tiene subdivisiones, si recordamos cómo fue en la primera clase lo que habíamos hablado, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hablar básicamente es sobre estructura y funcionamiento neuronal, las neuronas, los tipos de neuronas, la sinapsis, los tipos de neurotransmisores, etcétera, todo eso. Bueno. Entonces, los temas que vamos a tratar, vamos a empezar con estructura neuronal, potencial de reposo, potencial de acción, impulso nervioso y la sinapsis. Vamos a culminar con la sinapsis. Básicamente, lo que quiero que comprendamos aquí es cómo está formada la neurona, los tipos de neuronas que encontramos. Si recordamos, habían dos tipos: las neuronas propiamente dichas y las células de la glía, ¿verdad? Tenemos también que vamos a hablar sobre el potencial de reposo, que es la capacidad que tienen básicamente las neuronas para transmitir la información, que tiene que ver también con el potencial de acción e impulso nervioso, y a la misma vez la sinapsis. Ok, como introducción, a la misma vez que estaba hablando sobre las neuronas y la división que tiene, ¿verdad? Neurona viene de la palabra griega que significa cuerda o nervio, que es esta que podemos observar acá, neurón. Como ya dije, ¿verdad? Ellas están diseñadas específicamente para llevar el impulso nervioso. Recordemos que las células adentro de ellas tienen un montón de órganos, de organelos, por los cuales realizan diversas acciones. Entonces, básicamente la neurona tiene en cierta manera esa especialización en el impulso nervioso. Entonces, ella depende de otras células, las cuales son las células gliales. Depende de estas células para su alimentación, para su cuidado, su protección, etc. Recordemos también que las neuronas son las únicas células del cuerpo humano que aparentemente no se pueden reproducir debido a esto mismo que digo, que ellas tienen especificidad para el impulso nervioso. Entonces han dejado otras capacidades que tienen las células normales en desuso, como en este caso sería la reproducción. Digo de manera no propiamente dicha que no se pueden reproducir, porque si recordamos, actualmente hay muchos estudios que han llegado a la conclusión que ciertamente fuera del sistema nervioso central hay ciertas neuronas que sí se reproducen. Entonces ahí hay una duda en cuanto a eso también. Hablando de las células gliales, también conocidas genéricamente como células de la glía o neuroglia, la palabra glía deriva del griego bizantino, cuyo significado era liga, unión o también pegamento. De ahí el que se les llame así, porque están pues unidas a la neurona en sus funciones propiamente dichas. Ok, como introducción, como ya habíamos dicho en la primera clase, ¿verdad? El sistema nervioso está formado por células nerviosas. ¿Cuáles son estas células nerviosas? Tenemos dos tipos, básicamente: neuronas, células de sostén, las células de la glía, como ya había dicho. Dentro de esas tenemos subdivisiones que vamos a tratar más adelante. Podemos encontrar que tenemos células de sostén, relleno, nutricias y protectoras. ¿Cuáles son las funciones de ellas? Enviar señales químicas de la neurona, ¿verdad? Enviar señales químicas a gran velocidad, produciendo la correlación y coordinación funcional de todos los órganos y tejidos corporales. Por eso de ahí vemos su importancia. Continuando con la neurona, ya habíamos dicho que es la unidad funcional del sistema nervioso. Son células muy especializadas.
en la excitabilidad y en la conducción de impulsos nerviosos. La neurona posee un cuerpo celular o soma y prolongaciones como un axón y frecuentemente muchas dendritas. Podemos observar acá el cuerpo neural, las dendritas, que son las prolongaciones, y el axón propiamente. Ok, siguiendo con la estructura de la neurona, vamos a observar que acá hay una neurona, ¿verdad? Este es su cuerpo. Como estaba diciendo, ellas como están especializadas en la transmisión de información, transmisión eléctrica, podemos ver que tienen los mismos órganos internos que tienen cualquier célula, ¿ya? Pero también podemos observar que acá está su axón, sus nódulos de Ranvier, sus dendritas. Aquí están otras dendritas de otra neurona. Si podemos observar, no hay una conexión directa entre las neuritas y otra neurona, sino que está lo que observamos acá, una sinapsis. Las neuronas no están conectadas directamente entre sí, sino que a través de esta sinapsis y los neurotransmisores, ellas emiten estos neurotransmisores que podemos ver acá hacia la próxima célula a través de la membrana celular, membrana plasmática. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, aquí podemos ver una célula de Schwann que está envolviendo a un axón con mielina, la cual le permite aumentar la capacidad de conducción de la información. Otra cosa que podemos observar acá, bueno, tiene lo mismo que la mayoría de células: núcleo, nucleolo, membrana, microtúbulos, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias, el aparato de Golgi. De ahí básicamente tienen la misma apariencia de una célula normal. Como estaba diciendo, las neuronas están rodeadas y aisladas por células gliales, llamadas comúnmente neuroglias, en el sistema nervioso central. Aquí hay que hacer quiero hacer ahí un énfasis en que en el sistema nervioso central les llamamos neuroglias y en el sistema nervioso periférico células de Schwann. Okay. Las células gliales son acompañantes de las neuronas y no participan directamente en la producción ni en la transmisión de los impulsos nerviosos. Proporcionan la vaina de mielina dentro de los diferentes tipos de células gliales, proporcionan la vaina de mielina que acelera la transmisión de las señales, como ya había dicho, a través de las neuronas, actúan de tejido de sostén, facilitan nutrición en las neuronas y remoción de desechos metabólicos, sirven para ellas para el desarrollo neuronal. De hecho, se han realizado varios estudios donde se ha podido observar, de laboratorio, ¿verdad?, donde se ha podido observar que ponen en platos de observación con microscopio células neuronas distanciadas o aparte de las neuroglias. Y las neuronas y las neuroglias no pueden crecer, no emiten, ni hecho incluso hasta la conducción nerviosa está totalmente casi inhabilitada. Por eso ahí podemos ver bastante la importancia de las neuroglias. Continuando con las neuroglias, ¿verdad? Acá podemos observar un tipo de neuroglia que se llama astrocito. La función del astrocito, bueno, para empezar, esta es una representación por computadora, ya que el tipo de tinción que se ocupa para observarla a ella no la podemos observar directamente en microscopio o no serían fácilmente apreciables. Entonces se tiene que hacer una esquematización propiamente por la computadora. Podemos observar que de ahí viene su nombre, astrocitos, astros, nos viene como estrellado. Podemos observar que tienen bastante prolongaciones y su núcleo central. Bueno, como había dicho, la función de los astrocitos básicamente es de sostén y ellos también se encuentran conectados con las arterias que pasan en el sistema nervioso central. Entonces ellos también sirven para dar alimentación a las neuronas.
Siguiendo con las células de la glía, ahora vamos con el oligodendrocito. Es este que podemos observar en verde. Como podemos observar también acá, este es un axón, el que está en amarillo, en la parte superior e inferior. El núcleo del oligodendrocito tiene prolongaciones hacia estos axones, con los cuales los envuelve con mielina para favorecer el impulso nervioso. La siguiente célula de la glía, de la que vamos a hablar es la microglia. La microglia básicamente actúa, si recordamos sobre células, básicamente actúa como un mastocito, pero en el sistema nervioso. Ella se encarga de remover o atacar cualquier otro organismo extraño que entre en el sistema nervioso. Bueno, podemos observar, aquí está su núcleo y tiene igual prolongaciones tipo estrelladas, pero son un poquito más gruesas que la mayoría de las otras células de la glía. Siguiendo con la célula ependimaria, son básicamente las células que sirven de sostén. Propiamente dicho, la podemos observar acá. Podríamos decir que es como un epitelio, por decirlo así, un epitelio simple del sistema nervioso, como podemos encontrar el epitelio simple en la piel, etc. Ahora vamos con la célula de Schwann. Aquí podemos observar en esta es una micrografía de barrido, podemos observar cómo toda esta es la célula de Schwann y cómo está envolviendo ¿cómo se llama? Al axón también, y prácticamente hace lo mismo que los oligodendrocitos, por decirlo así. Los envuelve y los va reparando. ¿Okay? Aquí podemos ver otra vez de nuevo un repaso de las mismas células de la glía, pero lo podemos observar de una manera ya más esquematizada. Empezamos, bueno, ahí está la neurona con su axón. Podemos ver al oligodendrocito, el cual aquí pues emite sus prolongaciones hacia los axones de la neurona y los está ahí envolviendo con mielina. Podemos ver el astrocito, donde también tiene contacto con el vaso sanguíneo, de ahí las otras prolongaciones las emite hacia la neurona, entonces le transmite a través del vaso sanguíneo alimentación a la neurona. Podemos ver también la célula de la microglia. Okay. Hablando de la neurona, terminando con las células de la glía, una de las partes de la neurona es el soma neuronal o cuerpo neuronal. Como observarlo, es básicamente el núcleo. ¿Ya? El soma o cuerpo neuronal es la estructura de control neuronal. Contiene el núcleo como estructura principal reguladora de todas las funciones de la neurona. Contiene la mayoría de los organelos típicos de una célula eucariota, como lo pudimos observar en las imágenes anteriores. Básicamente tenía lo mismo, ¿verdad? Se incluye además en la neurona los cuerpos de Nissl, que corresponden al retículo endoplasmático rugoso, y las neurofibrillas que recorren el soma, que eso ya básicamente son cosas que no encontramos en una célula normal. Bueno, otra cosa que podemos agregar es que carecen de centriolos y derivados de ellos. Los centriolos básicamente los vamos a encontrar solo en las células vegetales, ¿verdad? Casi. ¿Qué funciones tiene el soma? Mantener la integridad anatómica, porque recordemos que funciona como un núcleo, bueno, es el núcleo básicamente. Mantener la integridad anatómica y funcional de la neurona, por tener el centro de control, todos los organelos de la neurona, por tener el centro de control de todas sus actividades celulares. Otra de las funciones, generar las prolongaciones neuronales, es decir, las dendritas y el axón. También otra de las funciones es sintetizar los mediadores químicos o neurotransmisores que permiten la comunicación neuronal.
Continuando con los tipos de prolongaciones neuronales, tenemos las dendritas. ¿Qué son las dendritas? Son prolongaciones cortas de la neurona. Conduce siempre información hacia el soma neuronal. Pueden ser muchas o pueden no existir en la neurona. Las podemos observar acá. Y podemos observar también cómo esta célula emite otras. Continuando con el axón o cilindro eje, que es todo este que podemos observar aquí con las vainas de mielina, es la prolongación más larga y única de toda neurona. Su misión es conducir impulsos que se alejan del soma neuronal, del cuerpo neuronal, en dirección a otra neurona, hacia su sinapsis, si recordamos. En la mayoría de las neuronas se cubre por una capa de lípidos llamada vaina de mielina, como ya había dicho, ¿verdad?, que acelera la conducción nerviosa. La vaina de mielina no es continua y se encuentra separada por los nódulos de Ranvier. Podemos observar que esta es la vaina, no hay una continuidad específica, viene en pequeños cuadritos, podríamos decirlo, ¿verdad? Bueno, aquí la podemos observar de manera mayor, ¿verdad? Bueno, las células de Schwann, aquí es donde cuando ellas observan una vaina de miel, por decirlo así, observan, ¿verdad? Cuando ellas observan una vaina de mielina lesionada, ellas acuden, como había dicho, y envuelven al axón, haciendo que haya más, produciendo, más mielina para poder reparar el daño que tiene ese axón. Siguiendo con el axón, ¿verdad? Todo axón termina en la arborización terminal al inicio de la sinapsis. Como podemos observar, aquí termina, esta es la arborización y es el impulso nervioso. En el extremo de la arborización terminal se encuentran los botones presinápticos o vesículas sinápticas, que son estos pequeños botoncitos que podemos observar en cada ramificación. Los botones sinápticos almacenan temporalmente las sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mediadores de comunicación entre una neurona u otra. Para que un neurotransmisor sea expulsado hacia otra célula, tiene que ser liberado por una acción que estime la neurona conveniente. Bueno, siguiendo con la neurona, ¿verdad? Aquí podemos observar la sinapsis, el cuerpo celular, el nódulo de Ranvier. Como había dicho, ¿verdad?, no hay conexión directa. Solo para esquematizar lo que ya habíamos hablado sobre las partes de la neurona, ahí tenemos sus dendritas, su axón, su sinapsis, etc. Bueno, las neuronas se clasifican de muchas maneras. Se clasifican por el tipo de conducción nerviosa, por el tipo de, prolongaciones, por las prolongaciones que tienen. Se clasifican de muchas maneras, pero básicamente podemos decir que clasificándola de acuerdo a la dirección en que se dirigen sus impulsos y conforme el número de prolongaciones que poseen, las podemos clasificar en neuronas sensoriales, motoras, multipolares, bipolares y unipolares. ¿Cuáles son las neuronas sensoriales? Si recuerdan, en la primera clase habíamos hablado sobre las vías aferentes y eferentes, ¿verdad? Entonces, las neuronas sensoriales, que las podemos encontrar, podríamos decir, en la piel, transmiten impulsos nerviosos a la médula espinal y al cerebro. Siguiendo con las neuronas motoras, llevan el impulso nervioso desde el cerebro a la médula, músculo y glándulas. También las podríamos encontrar como células efectoras. Cuando realizan, por ejemplo, un golpe, entonces, o por ejemplo pongo la mano en fuego, quito la mano inmediatamente. Ahí tenemos las dos neuronas. La sensitiva
cuando siente el fuego, la motora, que es el reflejo, la sensitiva, que sería aferente, si recordamos, la motora, que es eferente cuando ya lleva la acción. Entonces la motora se encargaría de mover inmediatamente del fuego el brazo. Siguiendo con las neuronas multipolares, esto ya sería en cuanto a su forma. Las neuronas multipolares poseen un axón y varias dendritas. Las neuronas bipolares solo tienen un axón y una dendrita. Y las neuronas unipolares son estructuras embrionarias originalmente bipolares, pero que han fundido su axón y dendrita en una fibra única. Después de separarse del cuerpo celular, vuelve a bifurcarse en dos ramas. Aquí las podemos observar, ¿verdad? Multipolar, bipolar y unipolar, en cuanto a la morfología. Aquí podemos encontrar también, como ya había dicho, los otros tipos de neuronas en cuanto al tipo de impulso nervioso, la sensitiva, la motora somática, las motoras autónomas también. ¿Dónde podemos encontrar las neuronas sensitivas? En receptores, como ya había dicho. ¿Dónde podemos encontrar la neurona motora somática? En los músculos esqueléticos. Y la neurona motora autónoma la podemos encontrar en músculo liso, músculo cardíaco, músculo o glándulas. Bueno, aquí podemos observar que este es un ganglio autónomo. El ganglio es un conjunto de neuronas que se establece fuera del sistema nervioso central, diríamos ya en el sistema nervioso periférico. Entonces, a este ganglio o conjunto de neuronas emite prolongaciones hacia ya sea músculo liso, músculo cardíaco o glándulas. Siguiendo con las fibras nerviosas. ¿Qué son las fibras nerviosas? Cuando los axones de las neuronas se rodean de membranas, se denominan fibras nerviosas. La vaina de mielina es una capa inerte que rodea el axón de muchas neuronas, ayudando a su velocidad de conducción de impulso nervioso. Vamos a observar, acá está, ¿verdad? La vaina de Swan o neurilema es una capa de células de glía que rodea los axones y permite su protección y reparación. No se encuentra en neuronas del sistema nervioso central. Recordemos que las células de Swan se encuentran en el sistema nervioso periférico, no así en el sistema nervioso central. Entonces, básicamente los axones que ellas reparan son los que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Y las células que reparan los oligodendrocitos son las que reparan de la misma manera la mielina, pero en el sistema nervioso central. Ahora, comunicación neuronal. ¿Cómo se da la comunicación neuronal que lleva al impulso nervioso? ¿Qué es un impulso nervioso? Un impulso nervioso es una onda electroquímica que se desplaza a lo largo del axón de la neurona. La teoría de la membrana es la que permite explicar en mejor forma la naturaleza de los impulsos nerviosos. Todas las células, en especial las neuronas, presentan su líquido intracelular eléctricamente negativo y su líquido extracelular eléctricamente positivo. Eso todas las células. Esto anterior corresponde al estado de reposo o potencial de reposo, que es decir, el equilibrio de Donald. Bueno, haciendo ahí un pequeño hincapié, les voy a dejar una tarea ahí para la próxima clase sobre qué es el equilibrio de Donald. Aquí solo lo mencioné, pero entonces la primera tarea que les voy a dejar es esta, el equilibrio de Donald. Siguiendo con el potencial de reposo. El potencial de reposo cambia cuando la neurona es excitada por un determinado estímulo. En resumen, ¿qué es el potencial de reposo? El potencial de reposo es la carga que posee la neurona la neurona cuando no ha sido excitada por un estímulo. Toda célula, como ya dije aquí,
su líquido intracelular es negativo, su líquido extracelular es positivo. Entonces, para que haya un cambio en el potencial de reposo, tienen que entrar iones adentro de la célula y salir iones para así favorecer el impulso nervioso y llegar a la comunicación neuronal. Siguiendo con el potencial de membrana. El potencial de membrana es la diferencia del potencial eléctrico entre el lado interno del líquido intracelular, que es de menos 70 milivoltios, y el lado externo del líquido extracelular, que es de más 60 milivoltios, de la membrana plasmática o membrana celular. La membrana celular cumple un papel fundamental en esta diferencia de polaridad. ¿Por qué? Porque en ella se encuentran las proteínas que permiten acceso a iones que están afuera de la neurona, y hay iones que están adentro de la neurona, les permite salir también. Origen. Bueno, el interior de la célula se hace negativo recordemos que el interior de la célula es negativo y el exterior es positivo. ¿Por qué se hace negativo? La bomba sodio-potasio, que es electrogénica, es decir, introduce 2 potasios y saca 3 sodios. La membrana de reposo es impermeable al sodio, pero deja pasar potasio. Existe abundancia de aniones proteicos en el interior de la célula, en el citoplasma, los que jamás abandonan la célula. Esas son las 3 razones por las cuales el interior siempre es negativo. Recordemos que, bueno, aquí está la membrana plasmática o membrana celular. Entonces siempre vamos a encontrar aquí en el líquido intracelular, vamos a encontrar a menos 70 milivoltios y a más 60 milivoltios. Entonces, ¿por qué es negativo aquí? Como ya habíamos dicho, por la bomba sodio-potasio que se encuentra en la membrana, que ya voy a hablar de ella más adelante, que se encuentra en la membrana celular. También por otra cantidad de aniones que se encuentran aquí adentro de la célula. Entonces, esas son las 3 razones por las cuales siempre permanece el interior negativo y el exterior positivo. Ahora, recordemos que también en el interior se encuentra bastante potasio y en el exterior bastante sodio. Bueno, acá sí. Siguiendo con esto, entramos a lo que sería la bomba sodio-potasio. Bueno, una explicación de la bomba sodio-potasio. Para recordarla, recordemos que se encuentra en todas las células. ¿Dónde? En la membrana celular, así como la podemos observar. En la membrana celular, me había dicho, afuera positivo, adentro negativo. Entonces, voy a explicarles sobre la bomba, ahorita de una manera rapidita. Entonces, continuando con los movimientos iónicos a través de las proteínas del canal, voy a hablarles sobre la bomba sodio-potasio. Recordemos que la bomba sodio-potasio es una proteína que se encuentra en todas las membranas celulares. La función de ella es sacar 3 moléculas, o 3 iones, perdón, de sodio y entrar a la célula 3 iones de potasio, para así mantener el potencial de membrana. Entonces, ella la encontramos de la siguiente manera: abierta al inicio de su trabajo, la encontramos abierta para recibir en estos pequeños depósitos las 3 moléculas de sodio. Entonces vienen las 3 moléculas de sodio aquí
Una vez puestas aquí, ellas necesitan energía para poder salir al exterior. Entonces viene el ATP, recordemos que es una molécula de energía, y deja un grupo fosfato aquí para que le sirva de energía, de manera que el ATP pasa a ser adenosín trifosfato. Entonces, una vez que ocupa este grupo fosfato para poder trabajar la bomba sodio-potasio, entonces ella se abre hacia el exterior, de manera que los potasios que se encontraban afuera puedan entrar aquí. Entonces, ya una vez que ella se abre al exterior y saca afuera los sodios, ya una vez que ella hace eso, suelta el grupo fosfato que tenía aquí. Él es liberado, entonces ya puede introducirse las dos moléculas de potasio al interior de la célula. ¿Por qué se da todo este movimiento de iones a través de esta proteína? Se da para mantener la homeostasis. Recordemos que la homeostasis es, bueno, la bomba sodio-potasio sirve para mantener básicamente la homeostasis, como había dicho. Entonces, ya una vez que las dos moléculas de potasio están adentro de las células, eso ayuda a mantener el interior, como había dicho, negativo y el exterior positivo, ya una vez con las otras tres moléculas afuera. A la misma vez también no solo hay moléculas de iones de sodio ni de potasio en el interior, en el líquido intracelular, el líquido extracelular. También hay otro tipo de iones, como podemos ver aquí, cloro, hay diversos. Bueno, acá podemos observar cómo en microsegundos el potencial eléctrico que se encontraba en el interior de la célula en menos 70 milivoltios aumentó por la entrada de sodio y la salida de potasio. Podemos también ver cómo hay una polarización y repolarización al interior de la célula, ¿verdad? Al introducirse sodio, la célula se depolariza. Bueno, la célula que se encuentra polarizada, al introducirse sodio se depolariza, luego viene la repolarización con la salida de potasio. Bueno, aquí es un pequeño diagrama, un dibujo para observar, para analizar sobre el potencial de reposo que había dicho, que es de menos 70 milivoltios. Podemos observar, como ya había dicho, de que ahí está la proteína de la membrana, la cual sirve de transporte. Entonces, sale un ion de potasio, pero podemos observar también que de manera regulatoria en las demás proteínas de la membrana celular se impide, están cerradas a la entrada de los otros iones de sodio. Bueno, aquí resumiendo lo que ya había dicho, podemos observar las proteínas, las salidas de los iones
Bueno, como había dicho, se da en la membrana, ¿verdad?, de la neurona o de cualquier otra célula. Es básicamente un resumen ahí. Como ya había dicho, la despolarización. La despolarización, ¿qué es? Es el inicio del impulso nervioso. Cuando un estímulo es aplicado sobre una neurona, esta responde de la siguiente forma. Los canales de sodio que permanecían cerrados, como podemos observar en la otra foto, en estado de reposo se abren, permitiendo su ingreso. El sodio, al ingresar, no solo neutraliza el potencial eléctrico, sino que lo invierte. Como resultado se produce una inversión de polaridad denominada despolarización. Es decir, el interior que se encontraba negativo pasa a positivo y sucede con el exterior de la misma manera. Aquí lo podemos observar. Igual, la molécula, los iones de sodio y potasio entrando y saliendo por la membrana celular. La despolarización marca el inicio de un potencial de acción o impulso nervioso que se propaga a lo largo de la neurona. O sea, el primer paso para el impulso nervioso, la despolarización. La neurona, al cambiar de polos el potasio, es expulsado del interior por igualdad de cargas, haciendo cada vez el interior positivo. Un impulso nervioso es una onda propagable que recorre el axón neuronal. Aquí podemos ver el inicio, como habíamos dicho, la despolarización. Ya una vez que salió la molécula de potasio, permite la entrada de moléculas de sodio. A la vez, las otras proteínas que se encuentran en la membrana también hacen lo mismo, permiten más entrada de sodio, para hacer la despolarización o el inicio del impulso nervioso. Ahora, siguiendo con los cambios del potencial de acción neuronal. El potencial de acción se propaga por el axón neuronal en dirección a la neurona vecina. Su velocidad e intensidad es siempre igual, la ley del todo o nada. Es un proceso activo que requiere energía. Como ya habíamos visto, la energía que requiere ahí en la membrana sería adquirida a través del ATP. Se propaga sin cambios y siempre es una onda electroquímica. Aquí podemos ver las modificaciones electroquímicas en la neurona. Iniciando en el reposo, el inicio del potencial, los canales están pasivos, no están abiertos aún. Viene el inicio de la despolarización, se abren los canales de sodio, que son dependientes del voltaje. Ya una vez que entran, hay repolarización, se inactivan los canales de sodio y ya no permite más entrada de sodio al interior de la célula y se abren los de potasio, que son voltaje dependientes. Acá podemos observar cómo después de eso, ya una vez de la apertura de las proteínas en la membrana, el potencial en milivoltios de la membrana disminuye significativamente. Bueno, la onda de polarización es propagable, como la podemos observar aquí en la fotografía, ¿verdad? Podemos observar una membrana polarizada, como ya había dicho, interior negativo, exterior positivo. Aquí inicia la zona de estimulación, se va propagando a la célula de manera que podemos ver que cambia el potencial de acción, cambia la positividad interna, la negatividad interna de la membrana intracelular y la externa. Podemos observar aquí. Bueno, este es el potencial de acción, podemos observar que es sumamente corto. Ahora, hablando sobre los canales dependientes de voltaje, los canales que se encuentran en la membrana.
Se abren cuando el potencial de reposo de membrana se hace menos negativo al inicio, cuando hay depolarización. Tenemos dos tipos, de sodio y de potasio. Los de sodio son muy rápidos, provocan más depolarización y tienden a inactivarse. En cambio, los de potasio son menos rápidos, revierten la depolarización para iniciar el proceso de nuevo una vez más, de manera cíclica. Aquí podemos observar la propagación del potencial de acción. A manera que va cambiando el voltaje del interior y el exterior de la célula, vemos cómo va saliendo, cómo va permitiendo la salida de sodio. Ahora, hablando de la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, que es la velocidad con la que el impulso nervioso de la célula, de la neurona, es la capacidad de la velocidad del impulso que él tiene. Bueno, depende de dos factores, del diámetro del axón y de la presencia de nódulos de Ranvier. ¿Por qué el diámetro del axón? Por el grosor de la mielina que encontramos a través de él. Recordemos que habíamos dicho que la mielina aumenta la velocidad de conducción. Y en la presencia de nódulos de Ranvier, porque hay una conducción saltatoria. Podemos observarlo acá en la fotografía, cómo va el impulso, cambiando en todo el axón el potencial tanto adentro como afuera de la célula, de manera cíclica. La velocidad de conducción aumenta. La velocidad de conducción aumenta cuando tenemos la mielina en el axón. Podemos observar acá cómo allá está un canal que está permitiendo la entrada de sodio, pero a la misma vez con las capas de mielina que envuelven el axón, permite que la velocidad de conducción se aumente. Luego del impulso nervioso, cómo una célula excitada recupera su potencial de reposo, en el cual se encontraba al inicio del impulso eléctrico. El sodio que se encuentra al interior y causante de la despolarización es bombeado fuera de la célula, como podemos observar acá, por la bomba sodio y potasio. La bomba sodio y potasio está presente en todas las membranas de las células y su finalidad es expulsar sodio fuera de la célula e incorporar a la vez el potasio que está siendo expulsado por igualdad de cargas que el sodio. Básicamente es lo mismo que les había dicho sobre la bomba sodio y potasio, solo que lo podemos observar acá en el dibujito de manera más explicada. La bomba sodio y potasio gasta energía en forma de ATP para realizarse. Posee la responsabilidad de la repolarización celular, es decir, el regreso a la polaridad inicial o potencial de reposo de la membrana. Aquí tenemos otra función de la bomba sodio y potasio, ¿verdad? Su responsabilidad de la repolarización celular. Cuando la neurona o la célula recupera su potencial de reposo, recién estará en condiciones de responder ante un nuevo estímulo despolarizándose nuevamente. El tiempo en que la neurona no responde a estímulos por estar excitada se denomina periodo refractario, que dura 2 milisegundos. Acá les puse esto de ATP para la próxima clase, ¿verdad? Como tarea también tenemos de investigación ahí qué es el ATP. O adenosine-trifosfato. Esa es la otra tarea para la próxima clase. Ok.
Aquí estamos haciendo un breve resumen sobre, sobre el impulso nervioso, ¿verdad? Bueno, aquí estamos en la neurona, en el axón. Entonces, en la repolarización, recordemos que sacamos potasio, luego viene el potencial de acción que introduce sodio, cambian los gradientes de concentración de ellos dos en el interior y en el exterior, y podemos ver también en una célula que posee un nódulo de Ranvier, que posee una vaina de mielina, y en su nódulo de Ranvier como hay lo mismo básicamente, la repolarización y potencial de acción, y la polarización, perdón. Bueno, aquí para apuntar, ¿verdad? Lo que se encuentra entre cada vaina de mielina lo podríamos denominar ahí como ya les había dicho en la primera clase, el nódulo de Ranvier. Ahora, ¿qué es la sinapsis? Recordemos que las neuronas no tienen conexión directa entre ellas, sino que la conexión la realizan a través de neurotransmisores, que son moléculas que se propagan a través de la membrana celular, al igual como se propagan los iones de sodio o potasio. Ellas son expulsadas afuera de la célula y captadas por la siguiente célula. La sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Introducción. Las señales o impulsos nerviosos viajan de una neurona a otra a lo largo de la unión especializada llamada sinapsis. La sinapsis es un pequeño espacio que separa a una neurona de otra. Básicamente esto es la sinapsis. Aquí está el botón presináptico, que es la terminación de la neurona, y aquí está el otro botón de la siguiente. Como vemos, no hay conexión, sino que la conexión se da al igual. Sacan aquí moléculas a través de proteínas en la superficie, salen las moléculas de acá y son aquí por otra proteína, son acopladas y vuelven a entrar, de manera que tienen que ser específicas. No puede entrar cualquier proteína del otro lado. Bueno, pueden ser de naturaleza química o eléctrica, son más comunes las de naturaleza química, la sinapsis, ¿verdad? Acá podemos observar una sinapsis tipo química. ¿Por qué? Porque la neurona presináptica debe emitir una sustancia química, es decir, neurotransmisor, para estimular o inhibir a la neurona postsináptica. Acá podemos observar la sinapsis, ¿verdad? Allá está la dendrita, aquí está el axón. Esos son los neurotransmisores que son liberados hacia el espacio postsináptico. Aquí podemos observar los tipos de sinapsis, ¿verdad? Tenemos la sinapsis excitatoria. Podemos observar que se abre el canal, entran los iones de sodio, entonces hay un cambio en el interior de la siguiente célula, pasa de ser negativa a ser positiva. Entonces, ahora la otra tipo de sinapsis es la inhibitoria. Podemos ver que ocurre de la manera contraria. Sale potasio hacia el exterior, entonces el interior continúa de la misma manera. Permite luego de eso la entrada de cloro, que es un ion que básicamente ayuda a continuar con la negatividad interna del líquido intracelular. Podemos observar ahí. Aquí podemos observar, como ya había dicho, la sinapsis, ¿verdad?
Observamos, no hay conexión. Tenemos receptores en la superficie. Son estos pequeños receptores que observamos ahí. Entonces, para que una molécula o un ion un neurotransmisor pueda atravesar el espacio presináptico e introducirse en la siguiente neurona, tiene que ser específico para el receptor. No podemos mandar un ejemplo sinapsina 1 y que el receptor sea sinapsina 2. No va a poder entrar en la célula. Tiene que ser el neurotransmisor con su receptor. Tiene que ser específico, como he dicho, para cada uno. Haremos ahí. Mecanismo de transmisión del impulso nervioso por la sinapsis. ¿Cómo se da? A la llegada de la onda despolarizante a través de la membrana o impulso nervioso al botón sináptico, que es este que podemos observar acá, o vesícula sináptica, provoca la apertura de los canales iónicos de calcio que se encuentran en la membrana. A los canales. Entonces, el calcio que se encontraba acá, este ion de calcio penetra en el interior del botón sináptico, produciendo o desencadenando la exocitosis de la vesícula sináptica. La vesícula sináptica es una vesícula que se va creando en el interior del botón presináptico, de manera que ahí se van almacenando los neurotransmisores, por ejemplo, acetilcolina, ACH. Aquí se va llenando esta vesícula de bastante acetilcolina. Entonces, ¿qué hace el calcio? El calcio viene y él abre los canales de la membrana del botón presináptico, para que esta acetilcolina sea liberada una aquí fuera y puedan introducirse en el próximo botón postsináptico. Entonces, en resumen, ahí el mecanismo de transmisión del impulso nervioso está bastante mediado por los iones de calcio. Básicamente está mediado por los iones de calcio que permiten la apertura de los canales para que puedan salir los neurotransmisores. Se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico y se abren receptores específicos para cada uno de la membrana celular de la neurona postsináptica. La unión del neurotransmisor y sus receptores pueden provocar potenciales postsinápticos excitatorios o inhibidores según sea el caso. Es decir, cuando en el siguiente botón sináptico se libera el neurotransmisor, tiene un efecto, ya sea excitatorio o inhibitorio. Hablando de estos efectos, los potenciales excitatorios se producen por una despolarización de la membrana celular de la neurona postsináptica. El neurotransmisor permite la excitación de la membrana y la apertura de los canales para el sodio. Las despolarizaciones producidas por cada botón tienen un efecto sumatorio, con lo que se puede despolarizar el total de la membrana celular. Es decir, que una vez provocada la excitación, el neurotransmisor es degradado por enzimas y la neurona postsináptica, una vez conducido el impulso nervioso, se dispone a repolarizarse para salir de su periodo refractario e iniciar todo una vez más. Resumiendo todo esto, podemos ver, acá viene el impulso nervioso. Acá tenemos la vesícula con los neurotransmisores. Estando una vez acá en la presinapsis, viene el calcio, favorece la liberación, llega aquí está el transmisor de la acetilcolina, que es
acetilcolinoesterasa que se encuentran en la superficie de la membrana postsináptica. Una vez que es liberado, se vuelve a acoplar de nuevo en el botón presináptico para volver a hacer de nuevo síntesis del mismo neurotransmisor y de manera así cíclica. Una vez que los neurotransmisores cumplieron su función enzimas específicas los degradan para evitar la sobreestimulación. Los subproductos de la destrucción enzimática de los neurotransmisores son reciclados. Las propiedades de los neurotransmisores y de sus receptores específicos determinarán que un mismo neurotransmisor puede actuar como excitador o inhibidor. Por ejemplo, la acetilcolina es inhibidora en el corazón y excitador en la musculatura esquelética. O sea que un mismo neurotransmisor puede tener dos funciones. Pasos en la transmisión sináptica. Como hemos dicho, llega el impulso nervioso al terminal axónico, se desprende el calcio, provoca movimiento de los botones sinápticos, exocitosis de los neurotransmisores. Exocitosis es cuando sale al exterior las moléculas que había liberado el calcio. Descarga de neurotransmisores en el espacio sináptico y captación de los neurotransmisores por parte de los receptores de la membrana postsináptica. Seguimos. Apertura de los canales de sodio que permite la entrada de sodio al interior de la neurona postsináptica. Cambio de potencial e inicio del impulso nervioso en la neurona postsináptica. Liberación de las enzimas degradadoras por parte de la neurona postsináptica. Degradación enzimática de los neurotransmisores. Recuperación del potencial de reposo utilizado en la bomba sodio y potasio. Y el estado de reposo se logra cuando se recupera el potencial negativo interior y positivo exterior, volviendo una vez al inicio. ¿Qué características tiene la transmisión sináptica? Bueno, existen varias características que resaltan en la conducción de impulsos a nivel de la sinapsis. Estas serían: es unidireccional en una sola vía, es bloqueada o inhibida por sustancias químicas competidoras o estimulantes. Quiere decir que los neurotransmisores pueden ser inhibidos para que no sean captados por la membrana postsináptica de la siguiente neurona. Se puede producir fatiga sináptica también, es otra característica. Existe un retardo sináptico, puede producirse sumación temporal y se puede producir potencial postsináptico excitatorio o potencial postsináptico inhibidor, que, como vemos, es la función básicamente de la liberación de los neurotransmisores. Okay. En resumen, básicamente esta clase la podríamos resumir en esta fotografía. Okay. Como dije al inicio, tenemos la neurona sensitiva a través de la fibra nerviosa sensorial. Tiene un efecto, bueno, producimos a través del fuego, un ejemplo, ¿verdad? Un efecto. Entonces, esto tiene que ir a la médula espinal. Una vez ahí, hay una sinapsis, hay sinapsis excitadoras y sinapsis inhibidoras, las cuales nos van a determinar a través de la neurona motora en el músculo eferente qué va a suceder. Entonces tenemos una acción y una reacción a través de los dos tipos de neurona base, sensitiva, motora, y la médula espinal, donde se realizaría la acción, la respuesta, perdón. Bueno, finalizando esta segunda clase, quiero que hagamos un resumen rápido de lo que fue la primera y la segunda clase, porque ahorita vamos a pasar a la tercera clase, ya básicamente casi solo anatomía.
anatomía neurológica de todo lo que tenemos que ver ahí. Entonces, como resumen de la primera clase, podemos decir que el sistema nervioso lo podemos dividir en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, la unidad básica del sistema nervioso es la neurona. La neurona es una célula especializada en conducción nerviosa. A la misma vez de la neurona tenemos otro tipo de células que va acoplada a la neurona, que se llaman células gliales. Estas células gliales hay diversos tipos. Tenemos los astrocitos, tenemos los oligodendrocitos, tenemos varios tipos que actúan para ayudar a las neuronas, porque las neuronas, como recordamos, son células que no especializadas, que no pueden reproducirse, que no pueden autoalimentarse, que no pueden cumplir diversas funciones que haría una célula en estado normal. Recopilando entonces, en cuanto a las neuronas, básicamente tenemos diversos tipos, como habíamos dicho, neuronas motoras, sensitivas, etc. La principal función de las neuronas es la conducción del impulso nervioso, que lo vamos a ver mediado por iones que salen adentro, que salen afuera de la célula, que entran también adentro de la célula, ya sean iones de sodio y potasio, que están determinados a salir o a entrar por la bomba sodio-potasio, como dijimos, que es sumamente importante, es algo en lo que tenemos que hacer bastante hincapié y estudiarlo bastante, porque esto lo vemos lo vimos ahorita, pero lo vamos a ver en toda la carrera de medicina.